Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo se pueden pintar unas casitas techadas en paja. Hice un dibujo previo y ahora voy a comenzar a pintar el cielo. Estoy mezclando un poco de azul ftalo con blanco y comienzo a aplicar. Para aligerar la pintura voy a estar usando un poco de thinner, puesto que estoy pintando con óleos. Aunque se está haciendo en óleos para el video, este trabajo también puede realizarse con acrílico. Agregué un poquito del rojo a la mezcla y apliqué. Las primeras capas estaré utilizando thinner cuando sea necesario y en las capas superiores estaré utilizando aceite de linaza cuando sea necesario. Con un pincel suave, limpio y seco voy a difuminar un poco. Quité el exceso de pintura de mi pincel y ahora voy a comenzar a pintar unas nubes. Simplemente toco el color blanco y voy aplicando. Como la base aún está húmeda, se va a mezclar. Para aplicar el blanco, en este caso no estoy utilizando medio. Una vez terminado con el cielo, voy a comenzar a dar el tono base. Mezclé un poco de sombra tostado con negro y comienzo a aplicar con thinner para aligerar un poco el secado. Este tono lo voy a estar utilizando en todos los techos. Recuerda, es el tono base, así que si no cubre perfectamente, no me preocupo porque voy a estar pintando sobre él. La foto que estoy utilizando como referencia es de Google y son casas específicamente de Panamá. En los restos de la mezcla anterior voy a agregar un poco de rojo, agregué un poco más de negro y comienzo a agregar amarillo ocre y voy aplicando también con thinner toda el área de las paredes de todas las casas. El hecho de que cambie un poco el tono de la base es simplemente para no perder el diseño. Puedes pintarlas todas en un tono parejo, si así deseas, y luego cuando vayas detallando, vas separando los distintos planos del dibujo o puedes hacer esta opción de simplemente cambiar un poco el tono para tener la seguridad o la certeza de que no vayas a perder el diseño. Esto es opción de cada cual.
Una vez terminadas con todas las casas, con los tonos bases, voy a mezclar un poco de amarillo ocre con amarillo de cadmio, algo de rojo. Aquí ya estoy obteniendo un naranja. Agrego un poco del azul, un poco de blanco, algo de negro si se desea. Lo que estoy buscando es hacer la base de lo que va a ser el área del suelo. Voy a aplicar esta base en el suelo utilizando también el thinner. Voy a comenzar a mezclar un poco de blanco, de negro, algo de sombra tostada, un poquito de rojo. Voy a buscar tener un tono agrisado, eh, y con este tono y algo de aceite voy a comenzar a sugerir la paja en el tejado o techo. Simplemente voy haciendo unos trazos rápidos, cortos y en dirección a la forma o paralelo a la forma del techo. No debo cubrir completamente la base, pero si sucede, no importa porque se puede recuperar. A mí me pasó que entiendo que se cubrió demasiado y lo voy a recuperar con un pincel fino. Voy dando trazos cortos, pequeños, en diferentes lugares del techo, lo más suelto posible. Me voy a ayudar con un poco de aceite si es necesario. El color que estoy utilizando es el sombra tostada, donde hay residuos de los mismos tonos que se utilizaron para el fondo. Puedes utilizar el negro si así deseas. Ahora voy a dar con blanco unos trazos para dar volumen. También utilizo el aceite si es necesario. Esto es cuestión de gusto. Y voy a hacer lo mismo. Pinceladas sueltas, rápidas, buscando la forma con la pincelada del techo. Las pajas no tienen que quedar todas del mismo tamaño, ni arriba, ni a los lados, ni abajo. No tienen que quedar parejas. Al contrario, si hay diferencia en los tamaños, se va a ver más natural. Vamos a estar repitiendo el proceso en las siguientes dos casas. La única diferencia que hay es que en estas otras dos casas se ve parte de una pared lateral que en la primera no se veía, pero se va a trabajar de la misma manera. Voy a utilizar el tono agrisado para ir marcando las pajas, el tono oscuro para recuperar los espacios eh, o las sombras, y con el blanco voy a dar el volumen.
Aquí estoy utilizando el negro, como pueden ver que ya había mencionado que se puede utilizar para las partes oscuras que se perdieron. Eh, lo que sí es que hay que estar utilizando, o por lo menos yo necesité utilizar el medio, que en este caso fue el aceite de linaza para pintar con mayor suavidad. No agregues demasiado aceite, solo lo necesario. Como puedes ver, yo he posado mi mano sobre el lienzo. Al pintar con el thinner, el secado se acelera, así que lo pude hacer porque en este momento pues esa parte ya está seca y no mancha. Por eso es que yo utilizo el thinner en las primeras capas, aunque no es obligatorio y es opcional a gusto de cada cual. Solamente les explico el por qué yo lo utilizo y por cierto que me va bastante bien haciéndolo de esta manera. Ahora estoy pintando una especie de cúpula. El techo tiene uno más pequeño, tiene como una forma de cúpula. Así que las pinceladas van a ir en la dirección para formar esa cúpula, pero se va a trabajar de la misma manera. El tono agrisado para marcar el área de paja, los tonos oscuros para las partes más profundas o que reciben menos luz y el color blanco para dar entonces el volumen.
Dejo el techo así por el momento y voy a comenzar a trabajar más a fondo las paredes. Estoy mezclando un poco de amarillo ocre, algo de siena natural, blanco y voy a comenzar a aplicar con trazos de forma vertical. Estas paredes están hechas con una especie de ramas, así que vamos a ir sugiriéndolas poco a poco. Voy a estar integrando también un poco de sombra tostada en algún momento y algo de rojo. Yo las voy a trabajar solamente como sugeridas. Si las deseas trabajar más a fondo, puedes entonces hacer un poco de oscuridad entre los trazos en forma vertical para así ir dividiendo las ramas. Todas las casitas las voy a trabajar de la misma manera. Cuando quiero levantar algo, dar el volumen, voy a estar utilizando blanco puro, puesto que la base está húmeda, se va a mezclar, pero si no se desea blanco puro, se puede manchar con algún tono y entonces hacer un tono claro y aplicar donde sea necesario. Voy a dar con el verde vejiga un poco de azul eh, y thinner, lo que es la base de unas plantas que hay eh, a la orilla opuesta de esa calle. Más bien es un camino más que una calle, no está asfaltada, pero me hice entender. Voy dando voy dando golpeteos, pero voy girando un poco el pincel para ir sacando esa sensación de follaje en esta mancha. Voy a dejar por el momento que seque un poco y mientras con negro voy a estar marcando puertas y ventanas en todas las casitas. Simplemente para la puerta vamos a hacer eh, unos trazos en forma vertical. La puerta va a ser un rectángulo. Va pegado desde donde termina las pajas. Esto porque estas casas suelen ser por lo general bajitas. La ventana la vamos a hacer de la misma manera, un rectángulo en negro y de esta manera las vamos a trabajar todas.
Cambié el pincel a uno más fino, pequeño, por obvias razones, pero voy a seguir pintando de la misma manera, de la misma forma. Señalo que cuando apliqué el negro no utilicé medio, pero esto es cuestión de gusto. Muchas de las cosas en la pintura es más por gusto del artista o autor de la obra que por regla. Aquí estoy con un tono agrisado, marcando un poco la sombra de los árboles o arbustos en frente de ella. También vamos a hacer lo propio alrededor de la casa. A la mezcla que había hecho para el suelo como base, agregué un poquito más de blanco y la voy a trabajar un poco más. Estoy utilizando un poco de aceite para aplicarla. Nuevamente voy a difuminar con el pincel limpio, seco y suave. Este pincel, cuando lo utilicé para el cielo, luego no lo lavé en tiner ni nada, simplemente lo voy limpiando con un pañito, sacando cualquier exceso de pintura y lo continúo usando. Aquí en el área que había pintado de la sombra del arbusto, yo extendí el área del follaje para afinar un poco más el camino. No lo presenté porque corté esa parte porque no me gustó cómo quedó y lo voy a retocar. Entonces el retoque sí va a salir en el video. Estoy utilizando un poco de verde mezclado con negro y algo de azul para la sombra de la arboleda o follaje o arbusto, como les quiera llamar, para la vegetación, en fin, que está en la orilla. Voy a estar creando unas plantas también cercanas a las casitas. Voy a utilizar el verde vejiga para esto. Voy con golpeteo dando forma a esa vegetación. Voy a dar sombra a esta vegetación
Lo puedes hacer utilizando negro mezclado con el verde vejiga o puedes utilizar azul o sombra tostada. Esto es cuestión de gusto. Aquí estoy pintando la madera que se ve por la posición en que estamos de la puerta, también de la ventana. Eso lo vamos a hacer en todas las casas. Este marco interior solamente se va a pintar en un solo lado porque es el único que estamos viendo. Por la posición en que está el observador, no se ven los dos lados. Aquí voy a dar un poco de color tenue, sugiriendo la pared interior. No se va a notar mucho, pero sí, sí se ve. Ahora estoy mezclando un poco de amarillo, en este caso limón con blanco, y voy a dar un poco de volumen a la plantita que está frente a la casa. Solamente vamos dando un golpeteo y listo. Para trabajar la vegetación al otro lado del camino, voy a estar utilizando el amarillo de cadmio con blanco y la voy a aplicar igualmente con golpeteo. En las partes más bajas, entonces voy a integrar un poco de la mezcla del amarillo limón. Por ahí en algún momento alguien me preguntó que por qué cuando estoy pintando los trabajos se ven un poco más pálidos y cuando está al final la foto del trabajo ya terminado se ve más brillante. Te explico. Cuando estoy pintando, estoy utilizando una cámara de video para grabar, estoy utilizando luz artificial. Cuando termino y tomo la foto, estoy utilizando la cámara del celular y estoy utilizando luz natural. Entiendo yo que la luz artificial es la que hace que se vea un poco opaco y ya con la luz natural se ve mucho mejor, más brillante los colores. Ya resuelto el enigma, continuamos. Estoy aplicando un poco, unas florecitas. Algunas son rojas, otras son violeta. Para el violeta mezclé azul y rojo. Con algunas trabajé un tono amarillo, un poco amarronado. Para esto simplemente mezclé el siena natural con un poco de ocre y blanco. Y para las luces de la flor roja voy a utilizar un poco de naranja. Para los demás voy a utilizar el tono más claro, o sea, el mismo tono base con un poquito de blanco. Como yo tapé con la vegetación las sombras que había puesto, entonces las estoy volviendo a marcar. Utilicé un poco del tono base del suelo con un mínimo de negro. Puede utilizar también un mínimo de azul si así desea, o sea, sustituir el negro por el azul. Ahora voy a marcar esas sombras que hace la paja sobre la pared. Esto lo voy a hacer con negro,
Voy también a buscar, alterar un poco donde quedó la paja muy perfecta, muy del mismo tamaño, pues hacerla un poco desigual. Esto, como ya dije, se ve más natural porque así son las casitas de paja verdaderamente. Retoqué un poco la parte blanca que no salió en cámara, pero simplemente fue marcar con blanco como se hizo en un principio. Ahora estoy pintando en la pared unas varas que son las que aguantan estas paredes o las refuerzan un poco. Para pintar esas varas mezclé o ensucié un poco de blanco. Lo puedes hacer con el amarillo, lo puedes utilizar con el sombra tostada o cualquiera de los tonos que se utilizó para pintar la pared. Es simplemente mancharlo un poco. Aquí ya no hay mucho más por explicar, solo que retomes y retoques lo que sea necesario. Así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final de este video y será hasta el próximo. Bye bye.